felt like 4 seasons. Buen día, familia. ¿Cómo te encuentras hoy domingo de resurrección? Para mí ha sido un placer acompañarte en estos días contándote la historia, según el Evangelio de Marcos, acerca de la muerte de Jesús y ahora resurrección. El día de ayer nos quedamos en que un centurión, un romano, uno de los encargados de crucificar a Jesús, luego de ver a Jesús morir, termina diciendo la frase: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y dejábamos una pregunta, si esa frase es para nosotros, y decíamos que es totalmente para nosotros. Cuando tú y yo decidimos creer, podemos también decir que verdaderamente este es el Hijo de Dios, refiriéndonos a Jesús. El texto continúa contándonos en el versículo 40 que un grupo de mujeres veía de lejos todo este escenario tan doloroso y de muerte, donde Jesús acaba de morir. Y dice que estaban un grupo de mujeres las que habían atendido y acompañado a Jesús en Galilea, y otras de Jerusalén que habían acompañado también a Jesús. El texto continúa diciéndonos y hablándonos acerca de un hombre llamado José de Arimatea. Este José de Arimatea, un hombre respetado de la época, se atreve a ir con Poncio Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús que ahora está muerto allá en la cruz. Lo pide, lo reclama. Luego de comprobar que efectivamente Jesús está muerto, se le entrega a José de Arimatea. Él lo lleva a un sepulcro personal, a un sepulcro dentro de una cueva, y sella en la tumba con una gran piedra. El libro de Marcos nos cuenta que tanto María Magdalena como María, la madre de Jesús, vieron de manera directa dónde fue que José de Arimatea coloca el cuerpo de Jesús, y así acaba este fragmento del texto. Pero la historia continúa así. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir y ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Aquí lo interesante es que las mujeres se dirigen al sepulcro con un objetivo en mente: ungir el cuerpo de Jesús, una costumbre que en la época se le entregaba solo a los familiares. Pero ellas, en su amor infinito por Jesús, tienen este objetivo: ir y ungir el cuerpo, pero tienen un problema, un obstáculo que enfrentar, y es una gran piedra tapando la tumba. De pronto, ellas son sorprendidas, y el objetivo y la dificultad cambian, porque un ser celestial se les aparece y les dice: no se asusten, ese crucificado al que ustedes buscan ha resucitado. Es impresionante cómo el encontrarse con este Jesús resucitado cambia la perspectiva de vida y propósitos que tenemos. Esta es una clara muestra de cómo es necesario el día de hoy anunciarle a todos que Jesús vive. Hoy, en medio de las circunstancias que vivimos, muchas personas tienen objetivos y tienen problemas que enfrentar, dificultades que enfrentar. Pero cuando se encuentra con el resucitado, todo cambia. Qué importante recordar el día de hoy que Jesús vive. El texto continúa: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El mensaje que dejó este ser angelical a las mujeres fue para los discípulos
y para Pedro. Lo sorprendente aquí es que las mujeres al principio tenían el objetivo de ungir el cuerpo de Jesús y tenían un problema, una gran piedra. Ahora que han visto al resucitado, el problema es otro. El problema es el temor. El temor de lo que acaban de ver y no dicen, y no van y no dicen nada. Increíblemente, esto demuestra que los mayores problemas no son los que están afuera. Los mayores problemas del ser humano están en el corazón. Y cuando éste teme, cuando éste no sabe cómo enfrentar con fe las circunstancias, se paraliza y calla. A Dios gracias, este ser también les dice a las mujeres que Jesús iba adelante, que Jesús les iba a dar el encuentro allá en Galilea. El temor y la parálisis que impide que las mujeres anuncien es suplido por la misma presencia de Jesús, que está rumbo a encontrarse con los discípulos. El texto continúa contándonos: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a los que le habían visto resucitado. Vayamos con el punto 1, la actitud de los discípulos. El versículo 10 nos cuenta que los discípulos se encontraban en una situación muy lamentable. Ellos estaban lamentándose y llorando. Ellos están totalmente enfocados en qué va a pasar ahora que no está el maestro. Ellos están quizá asustados o temerosos de que la persecución ahora vaya con ellos. No sabemos exactamente cuáles eran las razones. Lo que sí es claro es que ellos estaban llorando de manera desconsolada. El estar ensimismados en esta tristeza les impide escuchar el anuncio de María Magdalena y la de estos 2 hombres que se encuentran con Jesús en el campo. Y ese lamento y esas lágrimas que derraman les impiden escuchar el anuncio de que Jesús está vivo. Deciden no creer. Jesús finalmente aparece delante de ellos, cuando ellos están en plena cena, y delante de ellos les reclama, los reprende, les llama la atención y les dice: ¿por qué están tan obstinados en no creer a quienes les anunciaron que yo estaba vivo? Interesante cómo nuestro corazón puede tomar la decisión de no creer cuando se concentra o se enfoca en el estado lamentable que uno puede estar viviendo. Hoy estamos viviendo un estado difícil y podríamos estar, por preocupación o temor, estar tan enfocados en nosotros mismos que no podemos ver o escuchar este anuncio que es tan importante y lleno de esperanza, que Jesús está vivo. Lo segundo que tenemos que resaltar en este texto es una acción que se produce o que se pide cuando uno tiene un encuentro con el resucitado. Por ejemplo, cuando este ser celestial se aparece a las primeras mujeres, le dice: vayan y díganles que Jesús, que el crucificado ha resucitado. Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena va y le anuncia que Jesús ha resucitado. Cuando Jesús se encuentra con estos 2 hombres en el campo, estos 2 hombres regresan, es decir, van y anuncian que Jesús ha resucitado. Siempre la reacción es la misma, tan idéntica como el pedido que hizo este ser angelical, de ir y anunciar. ¿Ir y anunciar a quiénes? A un grupo de discípulos que está lamentándose y llorando por la situación que están viviendo. Una vez más,
qué importante es anunciar en un momento como este que Jesús está vivo y que está actuando totalmente en la vida de las personas. De todo aquel que decide creer que Él murió por sus pecados y que resucitó venciendo al pecado y a la muerte. La gente necesita escucharlo. Necesitan que tú y yo también cumplamos ese ir y decir que Jesús ha resucitado. Quizá tú estés diciendo, no, pero eso fue para ese grupo de personas. Pues no es así. Ahora Jesús está en medio de una cena con todos sus discípulos. Y el texto nos cuenta lo siguiente. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvado, pero el que no crea será condenado. El pedido es para todos los discípulos, y para los discípulos de los discípulos, y para todo aquel que cree. Vayan y anuncien. Esta es la buena nueva, que Jesús ha resucitado. Quizá para ti ir y hablarle a otros de Jesús sea algo difícil, sea algo que hasta te puede producir temor. No te preocupes. Es lo que, como hemos estudiado en el texto, es lo que normalmente uno podría sentir. Pero quiero animarte leyendo los versículos, los últimos versículos, que cuentan aquello de qué fue lo que pasó con las personas que decidieron creer en Jesús y que fueron y anunciaron que Jesús había resucitado, como la buena nueva que este mundo necesitaba escuchar. Mira lo que dice el texto. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Jesús jamás dejó a sus discípulos. A pesar que Él fue al cielo a preparar lugar para nosotros, según la Biblia dice, y es que allá hay un lugar para quienes creen en Jesús, esperándonos cuando partamos de aquí. Pero aquí está el Espíritu Santo, según la enseñanza bíblica, que nos acompaña y está con nosotros todo el tiempo, porque esa fue la promesa. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A los discípulos de Jesús los acompañó y los respaldó cada vez que ellos hablaban acerca de Jesús. Eso mismo va a pasar contigo y conmigo cada vez que compartamos de Jesús a otros. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir y anunciar. Quien se encarga de tocar el corazón de las personas así como ha sido tocado el tuyo es el mismo Señor, porque Él va a respaldar lo que tú y yo estemos contando. La buena nueva, ¿cuál? Esa que dice que Jesús vive. Que tengas una buena semana donde puedas recordar que Jesús está vivo. Permite que eso produzca el gran cambio en tu vida, el gran cambio de propósitos, el propósito de vivir por Él y de anunciar a otros que a pesar de la pandemia que vivimos, hay salvación en Jesús, la salvación espiritual, el respaldo físico, la compañía de Jesús, de ahora y para siempre. Conéctate con la Confraciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.